Hola, saludos a todos. Yo me llamo Diana. Y yo soy Betty. Y ahorita queremos saludarle a todos ustedes y decirles que estamos muy agradecidos que nos acompañaron hoy para este servicio. Así que donde quiera que estén, suban el volumen a sus teléfonos, a su televisión, a su computadora y alaben con nosotros. Ok, allí desde sus casas, ahí en donde estén, en el baño, en la cocina, en sus cuartos, levanten la mano si se sienten bendecidos. ¡Woo! Ok, ahora levanten las manos si se sienten bien. ¡Woo! Ahora levanten las manos si se sienten bien bendecidos. Amén. Vamos a empezar esta canción. Amén. Ahora vamos a entonar la canción que cantamos con ustedes para el servicio del miércoles. Canten con nosotros. Gracias, Cristo.
salvaste, mi Redentor. Gracias, Cristo, libertador. Me salvaste, mi Redentor. Hola, ¿qué tal? Es el tiempo de estudiar la palabra del Señor, especialmente en un día tan lindo e importante como hoy, el Domingo de Palmas. Damos anticipación a lo que será el domingo, una celebración tan linda, tan grande la próxima semana, el Domingo de Resurrección. No se pierda, por favor, toda esta semana vamos a tener la oportunidad de que usted pueda por ahí tener un estudio bíblico, pueda tener también la oportunidad de acercarse un poco más en lo que es esta celebración de la Pascua, la Semana Santa. Y el día de hoy traemos para usted la predicación acerca de la verdad de la resurrección. La verdad de la resurrección. Nosotros debemos entender que la resurrección de Cristo es un hecho histórico. Y el día de hoy vamos a dar lectura en el pasaje de la primera carta a los Corintios y vamos a estudiar específicamente el capítulo 15, versículo del 1 al 8. El día de hoy quiero que ahí donde está en su casa con toda su familia pueda, por favor, poner toda la atención, abrir su corazón, abrir sus ojos espirituales, sus oídos y con su mente pueda razonar y entender todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Pero ¿qué tal si vamos primero en oración a nuestro Señor para pedir la bendición? Padre Santo, gracias por este día lindo y hermoso, a pesar de que no podemos estar reunidos, presentes todos aquí en el templo, Señor. Te damos gracias porque tenemos los medios para hacerlo por las redes electrónicas. El día de hoy, Señor, podemos entender un poco más lo que es poder orar y platicar y tener una relación personal contigo, donde no podemos estar presentes ante ti, Señor, donde no podemos estar cara a cara, pero sabemos que del otro lado de nuestra oración estás tú, Señor. Así, de igual manera, creemos que del otro lado de esta transmisión hay una persona que necesita más de ti, que una persona que está confiando en ti, y hay una persona que quizás no conozca de ti, Señor, pero hoy se enterará del gran Dios que tú eres. Señor, háblanos a través de tu palabra y permítenos entender y comprender cada una de las verdades que hoy se tocarán y los puntos que serán mencionados. Señor, prepara nuestros corazones y abre nuestra inteligencia y nuestra mente, Señor, para poder analizar y estudiar lo que hoy vamos a mencionar.
Todo esto, Señor, lo pedimos y confiamos que es tu palabra la que será presentada y no ninguna de nuestras opiniones personales. Amén, Señor, y amén. Bien, pues sean bienvenidos una vez más. Constantemente, no sé si usted se ha dado cuenta, somos bombardeados con informaciones sin ningún fundamento. Cuando investigamos un reportaje, frecuentemente resulta que las opiniones se presentan como si fuesen hechos. Muchas personas ven a Jesús de la misma manera, piensan que su vida, piensan que su obra y en particular su resurrección son presentadas a veces como acontecimientos verídicos, pero que en realidad son solo opiniones o simplemente invenciones de fanáticos. Aunque las personas escuchen que estamos haciendo un caso, presentando la verdad, ellos creen que son simplemente opiniones. La resurrección de Cristo, sin embargo, está fundada sólidamente y validada por testigos oculares. No había la menor duda entre las personas que estaban en Palestina en los días que Jesús murió y resucitó. No existía una duda porque habían tantos testigos. Incluso los historiadores y los filósofos romanos y griegos están de acuerdo porque ellos también no negaban el relato bíblico, pues entendían que era imposible silenciar a tan grande cantidad de testigos que vieron y escucharon a Jesús después de su resurrección. Habría sido muy absurdo no escuchar lo que tenían que decir, como un juez que cierra su oído a las pruebas claras de más de 500 testigos. Pero puesto que hay resurrección y Jesús resucitó, podemos confiar en que la Biblia, la salvación y el testimonio de la iglesia son reales y verdaderos, de acuerdo a como nos lo dice el libro que vamos a estudiar hoy más adelante, pero en el versículo 12 al 20. Déjeme le doy un poco de contexto de lo que está sucediendo. Pablo escribió la primera carta a los Corintios para responder a varias preguntas que tenía la iglesia acerca de cosas como estas: la santidad personal, el matrimonio y la soltería, la comida ofrecida a los ídolos paganos, la adoración en la congregación y los dones espirituales. Pero entre ellas se encuentra también la pregunta acerca de la resurrección. Y Pablo, en el libro de los Corintios, o en su primer carta, capítulo 15, del versículo 1 hasta el 58, él escribe sobre la necesidad y las características de la resurrección. ¿Sabe para qué? Para animar a los lectores a confiar en que Jesús verdaderamente resucitó de entre los muertos. Y por ello, nosotros también podemos entonces resucitar y recibir un cuerpo glorificado en el futuro. Esto es un poco para que usted entienda de qué se está hablando, qué es lo que Pablo está tratando de presentar. Vea conmigo la siguiente escritura, ahí donde estamos en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1. Dice de esta manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. El Antiguo Testamento, mis hermanos, predice la muerte de Jesús. Jesús mismo predice su muerte y la historia confirma la muerte de Jesús. El comentario que tenemos el día de hoy sobre este pasaje es que algunos piensan que Jesús murió en una cruz. ¿Sabe que el Corán, específicamente allá en Sura An-Nisa,
capítulo 4, verso 157, nos enseña que los musulmanes creen que Jesús no fue crucificado, sino que sus propios discípulos lo habían matado. Pero nosotros sabemos que Cristo murió en una cruz por nuestros pecados por 3 razones. Primeramente, porque el Antiguo Testamento profetiza su muerte como el cordero del sacrificio para expiar los pecados de todo su pueblo. Cuando Adán y Eva pecaron, entró el pecado en el mundo y por medio de él la muerte y la condenación eterna, de acuerdo a lo que nos dice Romanos 5:12. Pero ahí mismo en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte y nadie puede ser librado del pecado sin que haya un derramamiento de sangre. Hebreos 9:22 nos lo reitera cuando dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero Dios, por su grande misericordia, decidió extender su gracia inmerecida a toda la humanidad pecadora, al prometer que un día vendría un Salvador, el cual derrotaría a Satanás, el pecado y la maldad que inició allá en Génesis. Y lo podemos ver ahí en el capítulo 3, versículo 15. Ese Mesías daría su vida como pago por el pecado del mundo, para así librar a sus santos de la condenación eterna por su maldad. Desde el comienzo de la Biblia vemos alusiones de tal provisión divina que Dios daría por medio de un sacrificio que cubriría la vergüenza y la consecuencia del pecado. Todo el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento, en el pacto antiguo, sirvió como una sombra de lo que el Salvador haría al dar su vida como el Cordero expiatorio y otorgarnos así el perdón de los pecados. Isaías lo dice de esta manera: como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Y esto lo podemos ver allá en el capítulo 53, versículos 7 al 10, y también en Juan, capítulo 1, 29. Era necesario que el Cristo, que el Mesías muriera. La segunda razón por la cual debemos de saber que este fue un acto verídico es que Jesús mismo nos dijo que moriría por nuestros pecados, por los pecados de todo su rebaño. En Lucas, Jesús nos predice por medio de una parábola lo que le acontecería unos días después. Un hombre envió a su hijo a reconciliar a los trabajadores rebeldes en su viñedo, pero ellos le echaron fuera de la viña y le mataron. Eso nos dice en Lucas 20:15. Unos meses antes, él le dijo a sus discípulos que habría de padecer muchas cosas y que sería rechazado por los ancianos y por los principales sacerdotes y los escribas y sería muerto. También Jesús sabía cómo iba a morir como cordero expiatorio, que la ira de Dios estaría sobre él al cargar todo el peso de nuestro pecado. El pecado entero del pueblo descansaría sobre Jesús, como vemos en Mateo 26:39. Sabiendo que colgaría de una cruz, voluntariamente Jesús rindió su vida por amor. Finalmente, afirmamos que Cristo murió por nosotros, porque la historia lo confirma. Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo después de Cristo, narró que los principales judíos de la época lo crucificaron. Tácito, el senador e historiador romano,
escribió a principios del siglo II después de Cristo, más o menos unos 20 años después de Flavio Josefo, que Jesús sufrió una tortura y muerte terrible a manos del procurador Poncio Pilato durante el tiempo del emperador Tiberio. Y también Luciano, el filósofo y escritor sirio, contemporáneo de Tácito, se burla de los cristianos porque siguen a un hombre que fue crucificado como un criminal. Y también Celso, el filósofo griego del segundo siglo, critica a los cristianos porque su Salvador ahora había muerto colgado de un madero. Estos son varios escritores de los cuales no se tiene un relato necesariamente que sean seguidores. Más bien vemos ahí que dos de ellos se burlan de un hecho que sucedió y que fue verídico: la resurrección de Cristo. Vea conmigo por favor el siguiente pasaje. En el capítulo 15, versículo 4, ahí de nuestro estudio en Corintios el día de hoy. Y vea lo que dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Antiguo Testamento profetiza la resurrección de Jesús. Jesús predice su propia resurrección. Y Jesús utilizó la historia del profeta Jonás para tomar en punto su resurrección. Nosotros confiamos en que Jesús resucitó y que nuestra fe no es en vana por otras tres razones. Primero, Jesús resucitó porque el Antiguo Testamento lo predice. Nosotros podemos ver esta referencia en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 22 y 23. El Antiguo Testamento no se queda callado en cuanto a la resurrección. Nunca asume que el estado eterno de las personas es la muerte, sino que predice que habrá una resurrección. Lo puede usted analizar ahí en Daniel capítulo 12, versículo 2, como de igual manera en Mateo 22, 31. Pero Isaías 26, 19 dice que los muertos vivirán, cadáveres resucitarán. En cuanto al Mesías, dice que resucitará después de haber entregado su vida. Después de que Isaías 53 describe el sacrificio expiatorio de Jesús, afirma lo siguiente: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, dice el versículo número 10. Al decir que el Mesías vivirá largos días, afirma que aún después de morir, será quien gobernará por siempre con todo el poder y la gloria de Dios, como lo recalca en el versículo 12 del mismo capítulo 53. El Salmo 16, 8 al 11, refiriéndose al Mesías, dice lo siguiente: que a pesar de morir, no se quedará muerto para siempre. No dejará mi alma en el Seol. Específicamente en el 10 nos reitera esto. Aunque David escribió esas palabras, él no resucitó con un cuerpo glorificado después de morir, sino que continuó muerto. Por ello, Pedro reconoce que este versículo habla de Jesucristo allá en Hechos 2:27. Y Pablo lo señala como una profecía de la resurrección de Jesús en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 35 al 37. Por ello, podemos concluir, como resumen, lo dijo Matthew Barrett de una manera muy bien: no solo la muerte de Cristo, sino también su resurrección es un evento de la historia de la redención que Dios había planeado hace mucho tiempo y en el momento adecuado para nosotros. Y en el momento adecuado para nosotros y nuestra salvación. Segundo, creemos que Jesús resucitó
porque él mismo afirmó que lo haría después de 3 días de haber muerto. Varias veces Jesús enseñó que resucitaría después de morir y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Eso lo vemos ahí en Juan capítulo 2, 19 y 21. Siempre especificó que lo haría después de 3 días. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al 3er día resucitará. Y esto lo podemos ver en varias citas, allá en Mateo, en Marcos, en Lucas. Jesús utilizó la historia también del profeta Jonás para describir lo que acontecería, que estaría en la tumba durante 3 días, como Jonás estuvo dentro del gran pez, pero luego resucitaría. Usted puede leer esta historia allá en Jonás 1:17 y ver donde Jesús se refiere a esta historia en Mateo 12:39 al 40. Y finalmente, sabemos que Jesús resucitó porque la historia lo confirma. Un muerto no puede escaparse del sepulcro, aún menos si la tumba está firmemente sellada y resguardada. Cuando sepultaron a Jesús, cubrieron la entrada con una piedra enorme, pusieron guardias al frente y la estamparon con un sello romano que garantizaba su encierro absoluto. Todo para asegurarse de que Jesús no resucitara como lo había predicho allá en Mateo 27, 57 al 66. Pero ¿sabe qué? Resucitó. Y la iglesia nunca dudó de este acontecimiento increíble, sobrenatural. Desde el principio, todos afirmaban: creemos que Jesús murió y resucitó. Lo podemos ver y leer allá en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, 14. Siempre esta verdad fue la base doctrinal distintiva sobre la que la iglesia fue edificada. Como Ignacio, residente de Antioquía del siglo I, afirma lo siguiente: Jesús realmente resucitó de entre los muertos, literal y verdaderamente, y todos en la iglesia lo confirmaban. Sabe que no se puede negar un hecho que está confirmado por personas que vivieron en ese tiempo y que aseguran establecer y plantar sus pies firmes sobre esa verdad. Vea conmigo ahora en Corintios capítulo 15, versículos 5 al 8. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los discípulos, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice ahí el apóstol Pablo. ¿Sabe qué? Nosotros sabemos que muchas personas vieron a Jesús después de su muerte y su resurrección. Es extremadamente improbable que 2 personas tengan la misma alucinación. Y yo creo que 500 personas teniendo la misma alucinación no es posible. Quiere decir que la resurrección de Cristo y su presencia física ante testigos, más de 500 nos dice la Biblia, es un hecho real. Cuando Jesús resucitó, se presentó ante muchas personas. Al principio, algunos no le reconocieron. María pensó que era un jardinero. Cuando usted lea ya Juan 20:15, se da cuenta que ella no lo reconoce. Y los 2 discípulos de Emaús
Pensaron que era un peregrino cualquiera cuando usted lee el pasaje de Lucas 24:18. Pero conforme pasó un tiempo con ellos y ellos lo vieron y lo escucharon, supieron sin lugar a duda que Jesús había resucitado y venció a la muerte, como nos lo dice la primera carta de Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Nosotros confiamos que Jesús murió y resucitó conforme a la Escritura. Y luego se le apareció a muchas personas conforme a la Escritura. Nos dice el versículo 5 y 8 que acabamos de leer. Sabemos que muchas personas vinieron a Jesús después de su muerte y resurrección por 4 motivos. Primeramente, por la evidencia en el Nuevo Testamento de personas que lo vieron. La lista no es nada corta, como Celso nos lo quiere hacer pensar. El filósofo pagano que escribió en el siglo II que Jesús solamente se le apareció a un par de personas intoxicadas y por ello su resurrección no sería verificada. Pero Jesús se le apareció a María Magdalena, a las mujeres que regresaban de la tumba, a Pedro, a los caminantes de Emaús, a los discípulos cuando Tomás no estaba presente, de nuevo cuando Tomás estaba presente, y también a los discípulos que estaban en el mar de Tiberias. Y después nos dice la Biblia que se le presentó a un grupo de más de 500 en una sola vez. Después a los 12 una vez más. A las personas que vieron su ascenso al cielo y finalmente a Pablo cuando iba en camino. Segundo, esta evidencia proviene de distintos autores en un lapso de varias décadas, por lo que no se puede argumentar que alguien o un grupo de individuos inventaron estas narraciones en un momento histórico. Probablemente, primera carta a los Corintios fue escrita a principios de los años 55 después de Cristo. Unos 20 años después de la resurrección, probablemente muchos de la iglesia conocían a alguno de los 500 y podían ellos mismos haber ido y preguntarles si lo que había dicho Pablo era verdad. Además, algunos escritores extrabíblicos también testifican de la resurrección de Jesús. Flavio Josefo dice que sus discípulos lo volvieron a ver después de 3 días. Justino, allá entre el año 100 y 165 después de Cristo, afirma que la iglesia creía que Jesús había resucitado y que era lógico creerlo por el testimonio de todos aquellos que lo vieron a primera vista. Tercero, algunos argumentan que todos ellos simplemente estaban alucinando, creyendo que Jesús había resucitado. Pero ¿sabe qué? Cualquier psicólogo afirmaría que el alucinamiento es una experiencia individual y es imposible que tantas personas hubieran alucinado o experimentado lo mismo. Como dice John Feinberg, es extremadamente improbable que 2 personas tengan la misma alucinación y mucho menos más que 500 personas a la vez. Y una alucinación no se repite una y otra vez en diferentes lugares y circunstancias a diferentes personas. Cuarto, porque ningún número tan grande de personas daría su vida por una descartada mentira. Hoy día, decir que Jesús resucitó te podrá hacer parecer loco, pero tu vida no correría peligro. Pero los primeros testigos de la resurrección dieron su propia vida, dieron sus comodidades y bienes materiales por testificar que Jesús había resucitado. Es
ilógico pensar que tantas personas en el mundo, en diferentes lugares, diferentes contextos y con diferentes motivos, dieran su vida por una mentira. Es ilógico pensarlo. Como Blaise Pascal, físico del siglo XVII, dijo: yo le creo a los testigos que tienen las gargantas cortadas. No hay mejor prueba que la de esos testigos que vieron y estuvieron dispuestos a dar su propia vida, perder su comodidad en la vida e incluso sus bienes materiales por defender una verdad que ellos sabían que pasó y que es verídica: la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesús, mis hermanos, es un tema que puede generar muchas preguntas y grandes debates. Por ello, sobre todas las cosas, es una doctrina que la afirmamos con fe, confiando en la autoridad y en la suficiencia de la Escritura. Pero nos vendría bien profundizar aún más y aprender acerca de este tema para estar preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros, como nos lo pide allá Pedro en su primera carta, versículo 15 del capítulo número 3. En conclusión, el día de hoy podemos resumir que no hay duda de la muerte de Jesucristo en la cruz. El Antiguo Testamento lo anuncia. Jesucristo mismo nos lo dice y la historia nos lo comprueba. La resurrección de Cristo también no puede ser negada, ya que el Antiguo Testamento lo menciona y lo anuncia. Jesús lo dice y los testigos lo validan. También el testimonio de tantas personas no puede ser ignorado. La resurrección de Jesucristo está fundada y validada por muchos testigos oculares. No había la menor duda entre las personas que vivían en Palestina en aquellos días que Jesús había muerto, pero también que había resucitado. Puesto que Jesús resucitó, podemos confiar en que la Biblia, la salvación y el testimonio de la iglesia son reales y verdaderos, mis hermanos. Como nos lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 20. Y el día de hoy usted no puede dudar del hecho tan grande y hermoso que vamos a celebrar la próxima semana: la resurrección. No nos queda ninguna duda de que la resurrección es verdadera. Hemos visto muchos puntos bíblicos, hemos visto también relatos y datos verídicos de historiadores no necesariamente cristianos, incluso algunos de ellos llamados paganos, que no creen en Jesucristo. Y varias frases de personas muy reconocidas que también han expresado su opinión, sabiendo que este hecho es algo real. Nosotros queremos concluir en este día en oración. Queremos dar inicio a esta hermosa Semana Santa, el día de hoy, Domingo de Palmas, con un tiempo apartado y dedicado a la meditación de la palabra de Dios. Queremos mantenernos más cercanos a Dios, queremos aprovechar e invitarle a usted a que toda esta semana le hable a Dios sobre su fe en Él, que le hable a otras personas de la fe que usted tiene en Dios, que le diga a toda su familia, a todos sus amigos del Cristo en el cual usted ha creído y en quien confía. El mismo Jesús que murió en una cruz por usted. Ellos, sus amigos, sus familiares que aún no lo conocen, tienen que saber que Jesús también murió por ellos, si ellos deciden creer y aceptar el regalo de la salvación que Él nos da. El día de hoy queremos invitarle que si usted está dispuesto a tomar una decisión, sabiendo que Cristo murió y resucitó, y ha entendido y Dios le ha hablado a su corazón, que el día de hoy
pueda depositar su fe completa, entera, 100% en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Vamos a orar para concluir esta predicación. Padre Santo, gracias Señor por este acto histórico, verídico Señor, y tan impactante en la historia del ser humano. Señor, a pesar de que muchas personas niegan a Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección, no cabe duda que el mismo tiempo que mide nuestra vida ha sido partido, Señor, por Él. Señor, nosotros te damos gracias porque hemos sabido creer y confiar en esta verdad absoluta de la resurrección de Cristo. Pero también oro, Señor, y pido que tú toques los corazones, abras los ojos y el entendimiento de cada persona, Señor, que aún no ha entendido ni ha comprendido o ha decidido no creer en esta verdad, Señor, a pesar de la evidencia vasta que existe de testigos, de relatos y de anunciamiento, profecía, cumplimiento, Señor, y los hechos que hemos visto el día de hoy no pueden quedar como falta de evidencia, Señor. Creo que la evidencia es suficiente y el día de hoy queremos que las personas puedan tomar una decisión. Señor, te agradecemos por esta semana que vamos a celebrar y la cual damos inicio el día de hoy para recordar ese acto tan grande que tú mandaste a que tu Hijo hiciese por nosotros, su muerte, Señor. Si hay alguna persona que en esta ocasión ha tomado una decisión de creer en Cristo, queremos que se comunique con nosotros. Háganoslo saber, queremos orar, queremos enseñarle a vivir y a seguir los pasos de fe que usted necesita, de acuerdo a la enseñanza bíblica que Dios nos ha dejado escrita. Que Dios les bendiga y que pasen una excelente semana. Ok, hermanos, ahora vamos a concluir la adoración, esta alabanza. Y queremos que ustedes sigan cantando en donde quiera que estén. Escucha estas canciones después del servicio y manténganse ahí en la presencia de Dios. De nadie más.
gusto y es un placer siempre adorar con ustedes. Nos vemos pronto.